Atención Bolivia, retomamos el tema político. A ver, Evo Morales queda fuera de las elecciones, ha sido inhabilitado. ¿Cómo reacciona el movimiento al socialismo? Hoy estamos con su candidato a la presidencia, el señor Luis Arce. ¿Cómo está, don Luis? Buenos días, bienvenido. Bien, vamos a solucionar el tema del audio, por favor, si me permite unos minutos. Y le decía... Me copió... Ahora sí, lo escucho, ahora sí, bienvenido. Buenos días a usted también. Bueno, a ver, don Luis, ¿qué dicen en filas del movimiento al socialismo con relación a la inhabilitación de Evo Morales como candidato? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan en el MAS? ¿Me escuchó? Bueno, nosotros vamos a acatar, como lo dijimos en su momento, las disposiciones de las autoridades competentes, así que veremos cómo resolver este tema dentro del marco de lo que establece el Tribunal Supremo Electoral. ¿Es posible todavía interponer otro recurso o ya es un tema cerrado para el movimiento al socialismo? ¿O es que también existen estos sectores radicales del movimiento al socialismo que podían o que podrían exigir más bien la habilitación de Evo Morales con movilizaciones? Bueno, entendemos que ya no existe posibilidad legal de hacer otro tipo de recurso, así que como les decía al principio, vamos a acatar lo que ha dispuesto las autoridades competentes. Ahora, don Luis, ¿qué va a pasar con el señor Evo Morales? ¿Él va a seguir como jefe de campaña del movimiento al socialismo a pesar de las denuncias que pesan en su contra? ¿Le conviene eso al MAS, que él siga como líder político? Bueno, como lo he venido explicando ya en varias oportunidades, la participación como presidente, como jefe de campaña del compañero Evo en estas elecciones ha sido producto de un gran ampliado aquí en Cochabamba, donde me encuentro actualmente, y por lo tanto una instancia parecida, un gran ampliado que hubo del movimiento al socialismo, tendrá que definir eso. Nosotros no podemos actuar personalmente ni con cualquier aspecto absolutamente individual. Esto se toma decisiones de manera colectiva en las instancias que el movimiento al socialismo tiene estipulado. Bien, dejemos de lado este tema, por favor, y nos enfoquemos a hablar de los resultados de estas encuestas, las primeras a nivel nacional. ¿Qué opina usted, don Luis? Está en primer lugar, sin embargo, ha descendido 7 puntos. ¿A qué se debe este bajón? Bueno, lo primero que hay que ver es que el movimiento al socialismo sigue siendo la primera fuerza. Indiscutiblemente sigue siendo la primera fuerza a nivel nacional. Somos el único partido político que ha copado la mayor parte de las capitales y de los departamentos en nuestro país. Entonces eso no debe perderse de vista, Vania. Segundo, nosotros creemos que hay todavía enormes posibilidades porque yo vengo de Santa Cruz, estoy en Cochabamba, percibo que hay un voto oculto que es nuestro voto. Hay temor por muchas razones. Ha habido en Santa Cruz mucho amedrentamiento, mucha presión que se hace sobre mucha gente y mucha población, y aquí también en Cochabamba, no quiere decir que va a votar por el MAS. Entendemos que hay ese problema, pero saben, esa gente que estamos caminando en la calle nos grita y nos dice en voz muy bajita, nos dice vamos a ganar, y se pasa, ¿no? Y se pasa caminando. No quiere manifestar, no quiere que se lo reconozca como una posición hacia el movimiento al socialismo. Ese es un primer tema que hay que puntualizar en todo lo que estoy viendo en la práctica de las ciudades que he visitado, tanto en Santa Cruz como acá en la ciudad de Cochabamba. Por una parte. Por otra, nosotros entendemos la intencionalidad que tiene esos análisis que hablan, porque básicamente lo que están tratando de hacer es de reavivar el voto útil para el señor Mesa, pero yo creo que ya el país se equivocó y todos lo sabemos, la catástrofe económica, la catástrofe educativa, sanitaria que hemos vivido, y que fue una equivocación que se realizó en el mes de octubre, y nosotros estamos seguros que el pueblo boliviano sabe aprender de los errores y comprende que hoy la única opción que se tiene para garantizar la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social es
el movimiento al socialismo. Entonces confiamos en la sabiduría del pueblo para no equivocarse esta vez y votar por la opción que le va a garantizar un futuro mejor económicamente. Lo hemos hecho en el pasado demostrando que cuando recibimos el país, Vania, el país estaba quebrado económicamente, pero con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, con capacidad que se ha puesto en el Ministerio de Economía y en varias instancias del gobierno nacional, hemos podido salir adelante y hemos logrado los mejores índices de crecimiento económico para el país, los mejores indicadores sociales de reducción de pobreza, mejoramiento de la distribución del ingreso en el país, en fin, todo ello que la población ya conoce porque sabe, ha vivido, ha sentido en su bolsillo, y confiamos que justamente eso prime en el momento de votar para no equivocarnos. Esta vez no podemos equivocarnos porque miren, en 10 meses estamos como estamos y ¿qué será en 5 años? Entonces no se puede uno equivocar. La opción que tiene la población para nosotros es muy clara. Existe evidentemente estos temores, esta presión, este amedrentamiento que sale en varias ciudades, pero confiamos en la sabiduría en el día del voto, el día 18 de octubre, Vania. ¿Creen ustedes en la posibilidad de ganar en una primera vuelta? ¿Y hasta qué punto el MAS podría capitalizar ese 32% de indecisos que hay en el país? Es un porcentaje muy elevado, don Luis. Ahora, ¿es posible lograr este porcentaje o aumentarlo, más bien tomando en cuenta el voto de los indecisos? Y algunos analistas, además, don Luis, están considerando que usted va a ser el menos favorecido con ese porcentaje de personas que todavía no saben por quién votar. ¿Qué opina usted? Bueno, eso muestra una vez más el desconocimiento que ellos, viejos políticos que han sido vicepresidentes, presidentes del país, que no han demostrado gestión y que han renunciado en reiteradas oportunidades públicamente. Y bueno, la gestión de los partidos de derecha es una muestra de lo que se viene en los próximos 5 años y el pueblo lo conoce. Nosotros estamos confiados, les repito, en el voto popular, en el pueblo boliviano, en la sabiduría del pueblo boliviano de no equivocarse en el momento de votar. Nosotros confiamos en eso y por supuesto que creemos que no solamente podemos, sino que vamos a ganar en primera vuelta porque hay demasiado voto oculto. Lo que, repito una vez más, la estrategia que está usando la derecha es tratar de meter a la mentalidad de la gente que el voto útil es lo que va a funcionar. No va a funcionar el voto útil porque vamos a tener un gobierno de estas características. No han demostrado más de eso, no ha habido propuestas en toda esta pandemia. El movimiento al socialismo sí hizo propuestas. Presentamos al país un documento que se llama Primero la Vida el 15 de abril, sacamos documentos sobre el tema educativo posteriormente que no nos hicieron caso y cuando nos copiaron nuestro programa lo copiaron mal. Entonces, si se hubiera aplicado, si usted revisa lo que hubiéramos aplicado en abril, nuestra recomendación de política económica, social y otros aspectos relativos a la pandemia, no hubiésemos estado en esta situación. No nos hicieron caso, ellos tienen su lógica de ver el país. Entonces, el pueblo boliviano está sufriendo las consecuencias de esa equivocación. Por lo tanto, nuevamente les repito, Vania, nosotros confiamos en la sabiduría que tiene el pueblo boliviano. ¿Se equivocó una vez el pueblo boliviano? Sí, gran parte se equivocó votando por partidos de derecha que ahora, miren ustedes, han consolidado un gobierno que es nefasto para el país. Nos estamos hundiendo en la economía, no hay empleo, se está generando una recesión profunda en la economía y no hay propuestas para resolver. El movimiento al socialismo sí tiene. Nosotros planteamos la industrialización con sustitución de importaciones, la revolución agropecuaria y el turismo interno como una fase inicial. Y luego tenemos los proyectos para la industrialización del litio. Nosotros somos los únicos que pueden asegurar al pueblo boliviano que los recursos naturales no caigan otra vez en transnacionales como ha habido intentos en este mismo gobierno. La derecha siempre ha hecho eso y lo va a hacer. Nosotros somos la garantía de que los recursos naturales se quedan para beneficio y en manos de los bolivianos. También está la conclusión de obras. Mire, aquí es un desastre este tema aquí en Cochabamba del tren urbano. Nosotros ya habíamos estado inaugurando el tren urbano aquí en el departamento de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba. ¿Dónde está nuestra fábrica de cemento que ha sido parada en Potosí? Muchas obras paradas, inclusive empresas que ya estaban funcionando, como es el caso aquí mismo en Cochabamba, de que
de la planta de urea y amoníaco. Está parada 10 meses y hemos perdido más de 120 millones de dólares. Mire usted la catástrofe económica, los contratos que se están firmando con Brasil del gas, que nos están haciendo perder por equivocaciones de este gobierno más de 70 millones de dólares año, por haber firmado de que nosotros los bolivianos paguemos el transporte de nuestro propio gas hasta la frontera brasilera, aspecto que con nosotros claramente eso no existía. En fin, se ha cometido una serie de errores económicos que hoy parece que no tienen efecto, pero va a tener. Miren, se viene una profunda crisis económica en las universidades públicas, en los municipios, en las propias gobernaciones, porque la política de impuestos que han generado, de recaudación de impuestos, de generación de IDH, que se ha plantado en este gobierno, la lógica de la derecha, que siempre, esto lo va a hacer Mesa, esto lo va a hacer Tutor, esto lo va a hacer todos, porque no entienden cómo funciona la economía, lo han demostrado durante 20 años que han gobernado en el modelo neoliberal y lo van a seguir haciendo, porque ellos no han cambiado de mentalidad. Pueden decir una cosa para adornar la propuesta, pero la conducta de ellos no va a cambiar. En cambio, la conducta del movimiento al socialismo, cómo se maneja la economía, cómo se resuelven los problemas sociales, está claro para la ciudadanía. Por eso es que confiamos en que en nuestros planteamientos, nuestro impuesto a las grandes fortunas, en fin, el no pago de la deuda externa de capital e intereses por 2 años, que nos va a generar recursos para poder invertirlos en todo lo que estoy mencionando, son la llave para poder abrir el futuro, de garantizar empleos, de generar mejores perspectivas económicas. Permítame, don Luis, por favor, para seguir avanzando. A ver, tengo este gráfico que quiero mostrarle. En caso de una eventual segunda vuelta. A ver, ¿qué dicen estas encuestas? Ahí está, usted lo está viendo. Luis Arce Catacora y Carlos Mesa. ¿Por quién votaría en caso de una segunda vuelta entre estos candidatos? 40%, 40,1% es para el señor Arce y 35,0% para usted. ¿Podría el señor Arce o el señor Mesa, en todo caso, capitalizar el voto de aquellos ciudadanos que han votado por otros candidatos opositores al MAS? Y justamente en ese contexto, ¿qué análisis hace usted? ¿Podría ganarle el señor Mesa a usted en una segunda vuelta? ¿Qué cree? Bueno, yo no creo que sea necesario ir a una segunda vuelta, les repito una vez más. Nosotros vamos a ganar en primera vuelta porque tenemos el apoyo popular. El movimiento al socialismo es el único partido político que representa al pueblo, que representa a los trabajadores, que representa a los campesinos, que representa a la clase media empobrecida ahora, a los maestros, a los microempresarios, a los gremiales, a todos los que hoy están sufriendo la crisis económica que está sintiendo todo el pueblo boliviano en su bolsillo. Nosotros representamos los intereses de esa población mayoritariamente afectada por políticas de los gobiernos de derecha, como ahora. Entonces, vamos a ganar en primera vuelta. Y esas encuestas, ¿no? Yo le puedo mostrar las encuestas que salieron hace meses atrás sobre la segunda vuelta y ganábamos aplastantemente también nosotros en la segunda vuelta. Pero no vamos a entrar a ese debate. Y sabemos que la lógica detrás de esto es tratar de potenciar el voto útil hacia el señor Mesa. Lo ha dicho ya varios correligionarios de Comunidad Ciudadana. Entonces, para nosotros nos queda claro de la estrategia, no nos vamos a hacer engañar. El pueblo boliviano sabe que no se va a hacer engañar una vez más con esos cantos de sirena que nos condujeron a esto, porque también el señor Mesa en octubre del año pasado llamó al voto útil. Y miren cómo estamos, porque justamente si estamos en esta crisis es porque se llamó al voto útil, se llevó a ese tipo de escenarios políticos y hoy estamos teniendo recesión económica, hoy estamos teniendo crisis educativa increíble y también esta crisis sanitaria que está afectando a gran parte de la población. Entonces a nosotros nos queda claro, les repito una vez más, confiamos en el voto del pueblo boliviano, en la sapiencia del voto boliviano, de aprender de los errores y vamos adelante porque el país necesita caminar, necesitamos generar empleo sostenible, necesitamos dar certidumbre a las micro y pequeñas empresas. Permítame, por favor, para hacerle la siguiente consulta. Usted ha hablado justamente de encuestas pasadas, encuestas anteriores, pero a ver, el MAS ha bajado 7 puntos. ¿Será que este bajón se debe a las denuncias que han surgido en estos días, en estas últimas semanas, en contra de su líder político, el señor Evo Morales? Bueno,
Esas encuestas, no sabemos exactamente la profundidad de la encuesta, de la muestra y de la ficha técnica para poder discutir esos elementos más a profundidad, pero lo que sí nosotros sabemos, que estamos caminando las calles, que estamos en contacto con las personas y no con los números, con las personas. En Cochabamba, en La Paz, estuvimos también en Santa Cruz, estamos palpando el sentimiento de los bolivianos, y ese sentimiento de los bolivianos es el que le he mencionado, Vania. Entonces, ¿no les ha afectado al movimiento al socialismo las denuncias en contra de Evo Morales? No ha sido un importante impacto que ha tenido. Yo creo que ahí hay algunos problemas en la parte estadística de esas encuestas, porque la mejor encuesta que uno tiene es cuando sale a la calle. Mire usted la caravana que hicimos en Santa Cruz con el movimiento al socialismo, compare con el resto de los partidos políticos, y usted va a ver claramente que hoy ha despertado el pueblo boliviano y se está organizando porque sabe que esta vez no podemos equivocarnos. Hubo equivocaciones, se llamó al voto útil, y hoy estamos padeciendo esta profunda crisis económica, esta crisis educativa, esta crisis sanitaria que se contrapone con nuestra propuesta. Somos el único partido político que puede garantizar estabilidad económica, estabilidad política y sobre todo estabilidad social, como lo hemos hecho durante 14 años, y eso es muy importante para que la economía avance, como lo hemos demostrado. Cualquier otro partido político no puede garantizar eso, porque no tiene la capacidad del movimiento al socialismo de poder ser el puente y poder reunificar al pueblo boliviano hacia un objetivo que es el desarrollo económico, que es el crecimiento, que es la lucha contra la pobreza, que es la lucha contra el desempleo. Eso solamente lo garantizamos nosotros, y eso está muy claro. Cierro con esto, por favor, don Luis. ¿Cómo va a ser su campaña, tomando en cuenta que ha habido algunas denuncias incluso del inicio ya de toda la campaña política en Santa Cruz, porque no se habrían respetado las normas de bioseguridad? ¿Usted va a viajar por todo el país, por ejemplo, llevando su propuesta? Por supuesto, tenemos que recorrer los 9 puntos, los 9 departamentos y conversar con la gente. Es la mejor forma de percibir su opinión, de recibir críticas, de recibir apoyos, de recibir sugerencias. Es la mejor forma de hacerlo. Y nosotros lo practicamos eso desde mucho tiempo atrás y lo vamos a seguir haciendo. Y con respecto a al primer comentario, no puedo dejar pasar, nosotros hemos respetado los elementos de bioseguridad. Yo estaba en una vagoneta donde estaba aislado. En cambio, hemos visto caravanas como el señor Camacho, que estaba en un camión lleno de gente y nadie le dice nada, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ser más justos, hay que ser más equitativos al momento de juzgar. Vania. Bien, don Luis, le agradezco mucho por este contacto, esta entrevista. Lo vamos a estar invitando también para otros debates, por favor, con el resto de los candidatos. Es importante que la gente conozca lo que ustedes piensan, conozca también las propuestas suyas, ¿no? Que le vaya bien. Cuando guste, Vania. Muchísimas gracias. En el candidato por el Movimiento al Socialismo a la presidencia, el señor Luis Arce Catacora, nos acompañó. Es momento de los deportes. La cancha, Richard Pereira.